Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Heidi Burrola y en esta ocasión les voy a platicar sobre la clasificación de los números, porque si es algo muy importante aprender las matemáticas es pues entender los números. Comencemos con su definición. Los números son un concepto matemático que expresa una cantidad con relación a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es un símbolo que nos va a representar un valor con respecto al uno, el 2, el 3, el 4. Todos son números que van siguiendo uno a uno, o sea, literal, o sea, un valor uno a uno. O sea, va sumándose más uno, es otro valor, ¿no? Al uno le sumas uno, pues te da el 2, más uno da el 3, más uno da el 4, y así consecutivamente, ¿no? Todos los números van aumentándose en la unidad así consecutivamente. Y ese valor que nosotros le damos, decir este símbolo que sea 2 unidades o decir que este símbolo son 3 unidades, pues es precisamente esto, son una simbología adoptada de forma universal por todos los humanos para simbolizar, para representar esto, ¿no? Un objeto visible o que no podamos ver y poderlo dimensionar en nuestra mente, imaginarnos, son 2 cosas o son 3 cosas, 5 cosas, 6 casas, 9 personas, 10 objetos, ¿no? 10 sacos. Los dos números van a ser representados en una línea continua que le llamo la recta numérica. A todos los números que pueden ser representados en una recta numérica se le llaman números reales, porque todos pueden representar algo, un valor físico o imaginario en nuestra mente. Desde el cero hacia la derecha van los números positivos y desde el cero hacia la izquierda los números negativos. Entre más grande un número negativo, por ejemplo aquí seguiría el -10, entre más grande un número negativo, pues más pequeño, más lejos del cero es más pequeño de los negativos. O sea, el -9 es más pequeño que el -8, el -10 es más pequeño que el -9. Al contrario, entre más grande es un número positivo, pues más grande es, o sea, más valor tiene, ¿no? El 9 es más grande que el 8 el 7, etc. Entonces, entre más se van acercando al cero los positivos, se van siendo más pequeños. Al revés, los negativos, entre más se acercan al cero, son de mayor valor. ¿Sí? Aquí le falta 1, dice -1, es que falta una unidad, es mejor que falten 2. ¿No? Entonces, entre más cerca del cero los negativos, un mayor valor tienen, por decirlo así, de entre más grandes y más chicos. Lo que no hay que olvidar es que el cero es donde parten, el cero no se considera ni positivo ni negativo. Cualquier número que se pueda representar en una recta numérica, por decir un medio, fraccionados, 0.5, 0.3, 0.2, pues va a ser un número real. Todos los números que se pueden representar son reales y los que no son imaginarios. Aquellos números que surgen de la raíz cuadrada de un número negativo, cualquiera, sea exacta o no, nos va a dar un número imaginario. Los números imaginarios se acompañan con la letra I, una I cursiva. ¿Por qué la raíz cuadrada de un número negativo? Pues bueno, porque con una raíz cuadrada decimos que el resultado de adentro es el producto de multiplicarse por sí mismo. Por ejemplo, raíz de 4, el resultado es 2, porque 2 por 2 da 4. Incluso si lo ponemos negativo, -2 por -2, menos por menos da más, sería 4 también. Pues muchas veces acompañamos el resultado de una raíz cuadrada con un más menos. Puede ser positivo o negativo este 2. En cambio, una raíz negativa, no hay manera de que te dé negativo adentro si multiplicas dos cosas que son iguales. La única manera de que dé negativo es que sean pues diferentes. Y como aprendimos con la recta numérica, el -2 está aquí y el +2 está acá. Son diferentes números, diferentes símbolos, diferente signo. Entonces, menos por más da menos, 2 por 2 es 4. Entonces, no son iguales. Entonces, el resultado de este es imposible de obtener de forma natural, de forma real. Por lo tanto, se considera que es imaginario. Los números imaginarios son útiles para ciertas áreas de las ciencias, por ejemplo, la física, en algunos cálculos de la economía, de la macroeconomía, pero en la vida real pues no se pueden simbolizar, ¿no? Por lo tanto se queda como números imaginarios.
todos los números o son reales o son imaginarios. Vamos a continuar con los reales porque son los que vamos a usar en esta materia. Los reales se pueden dividir en racionales o irracionales. O sea, reales son o racionales o irracionales. Los racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción, por ejemplo, 4/3. O también decimal, por ejemplo, 0.5, que es un medio. Como se puede representar como fracción, es un número racional. Incluso el 0.333 al infinito es un tercio. Entonces, como se puede representar como fracción, es un número racional. Otro tip que les doy es que si son decimales, si lo ves como un número decimal, tienen final, se les llama finitos. Tienen un final, por ejemplo, 0.5, ahí terminó, 0.5. O si son infinitos, como el 0.3333, se dice que son periódicos. O sea, que siguen un orden. Tú sabes qué sigue después de ahí. ¿Qué sigue después del 3? Pues otro 3. Y luego del 3, otro 3. Como tienen un orden, los decimales, es un número racional. Tiene un razonamiento, tiene un raciocinio. Los enteros también son números racionales, por decir el número 5. El 5 es un número racional porque todos los enteros tienen un 1 invisible abajo. Entonces, es racional. Cualquier entero tiene un 1 invisible, incluso los negativos. Por ejemplo, decir -3 tiene un 1 invisible abajo. Entonces, sigue siendo un número racional. Y les decía, los irracionales. Los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como fracción y son decimales infinitos, lo contrario, infinitos, no periódicos. Mientras que los racionales podrían ser algunos con final, finitos, aquí todos son infinitos y ninguno sigue un orden, son no periódicos. El ejemplo clásico es el pi, que si uno busca la definición de pi es 3.141592 y un 6 y bla, bla, bla. Le ponen puntos suspensivos. No sabes qué número sigue en el patrón. Puede seguir cualquier otro. Y es infinito. Puedes seguir dividiendo y te dan siempre otro número, otro número, otro número. Entonces el pi es un ejemplo de número irracional. Otro ejemplo de número irracional es el valor de Euler, que se usa mucho en el cálculo, que vale 2.7182.8 y puedes continuar con más decimales y son infinitos. O los logaritmos naturales, que luego veremos de ellos. Logaritmo de 3, por ejemplo, le pasas a calculadora y te va a dar 1.0986122, luego 8 y así sigue, ¿no? Ningún decimal sigue ningún patrón, entonces no sabes qué es lo que sigue. A eso se les conoce como números irracionales. Y está ahí para le contar, ¿no? Si nos seguimos por el caminito de los reales y luego los racionales, o sea, tenemos que son los números. Se dividen en racional y irracional. Ya lo digo. Los racionales se dividen en enteros y fraccionados. Y como te imaginarás, enteros es que no tienen decimales, no tienen parte decimal, es un número cerrado, ¿no? 1, 3, el 5, etc. En cambio, los fraccionados sí tienen parte decimal. Los enteros se dividen en naturales, en el 0 y negativos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y fraccionados, pues hay distintos tipos de fracciones. Lo que es la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. Los fraccionados les decía que eso sí tiene una parte decimal, se puede representar como fracción o como su equivalente decimal. Fracción propia es cuando el numerador, como en el caso de un medio
o un tercio, un cuarto, el numerador es más pequeño que el denominador. Denominador, si recordarán, es el número de abajo. Y numerador es el de arriba. Impropio es al revés. El numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, 7 medios. Mixta es que tienen un acompañante de un número entero, por ejemplo 3, y una fracción propia, un quinto, por ejemplo. Las fracciones impropias se pueden convertir a mixtas y las mixtas a impropias, pero no a propias, ¿no? Propios son numeradores más pequeños que el denominador. Y una fracción siempre va a representar una parte de un total. Entonces, si este, por ejemplo, es un pastel, pues el medio representa a la mitad, el la cuarta parte, quinta parte, etcétera, ¿no? Siempre una fracción representa una parte con respecto al entero, al total. Y precisamente por esa fracción propia se pueden representar con un solo entero. En cambio, las impropias o las mixtas necesitan más de un solo entero para poder ser representadas. Por ejemplo, para representar 7 medios, ocuparías 3 enteros, un medio, para poder representar la fracción 7 medios. De ahí que se les conoce como impropias, ¿no? Porque ocupas más de un entero para ser representada. Y bueno, continuando con los enteros, su clasificación, decía que números naturales, ya que dice que enteros se clasifican en naturales, en el cero y en los negativos, ¿no? Los naturales son todos los números positivos mayores que el cero y se conocen así porque sirven para contar. Son de los primeros números que los seres humanos utilizaron para poder decir un saco de papa, 2 casas, 3 personas, 4 árboles. Entonces, son números positivos, todos sirven para contar, para manifestar algo físicamente que estamos viendo como seres humanos. Y de entre ellos mismos los naturales se pueden clasificar entre los números primos, los números compuestos, los dígitos, por ejemplo. Los dígitos son los números de la calculadora, los del 0 al 9, pues también clasificados en pares, impares. Algunos libros incluyen al 0 dentro de los números naturales, depende del libro que revises, porque nos dice ausencia, ¿no? Pero de forma convencional, lo que más he observado de los matemáticos es que lo ponen por separado el 0, ¿no? Los naturales son todos los positivos, el 0 es su propia clasificación y los negativos tienen su propia clasificación. Por eso llegamos a la respuesta de números positivos, que serían los naturales, y los negativos, ¿no? Que son los que tienen un signo opuesto, ¿no? Y ya le había platicado la recta numérica, los negativos se encuentran hacia la izquierda, aumentándose, y los positivos aumentan hacia la derecha, siendo el 0, pues el punto de partida. El 0 simboliza un valor nulo, pero cuando está colocado a la derecha de otro número, lo está multiplicando por 10. De que tenemos el sistema decimal para contar, ¿no? Decimos, por ejemplo, el 0, luego este es 10, lo multiplicamos por 10, es 100, multiplicamos por 10, le agregamos otro 0, es 1000, luego 10.000 y así te vas lleno, ¿no? Cada vez va multiplicando por 10 y te da por 10 te da el 10.000. Entonces, entre más ceros tenga, más por 10 va siendo, ¿no? Más grande ese valor. Entonces, el 0 pasa de significar por sí mismo nada, ausencia, lo nulo, a pues representar una base 10, ¿no? Multiplicación base 10, que es la base de nuestro sistema de matemáticas. Cada civilización de la humanidad fue conceptualizando el valor del 0, el valor de la nada, pero fueron hasta la cultura india, los hindús, que hicieron el simbolismo de por 10, el por 10, el por 10. O sea, muchos habían descubierto el 0 por su cuenta, cada civilización. Los sumerios, los babilonios, los griegos, los mayas, los egipcios han descubierto el 0, la nada. Pero
ninguno había llegado a la conceptualización de decir por 10, el valor posicional, ¿no? Es decir, que por esta posición ocupa un por 10. Eso lo hicieron hasta los indios y luego se lo adoptaron los árabes y lo propagaron alrededor del mundo a través del comercio, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Usando el sistema indoarábigo de numeración y contabilización de los números. Y en cuanto a los números primos y compuestos, número primo es aquel que solo puede ser dividido de forma exacta, sin decimales, entre sí mismo y el 1, sin contar el 1. Por ejemplo, el primo más chiquito es el 2, porque el 2 se puede dividir entre 2 de forma exacta, nos da 1, y 2 entre 1 nos da 2. Solo puede ser dividido de forma exacta entre sí mismo y el 1. Por lo tanto, el 2 es un número primo. El 3 también es primo porque solamente puede ser dividido entre sí mismo y el 1. Pero el 4 no puede ser primo. El 4 no puede ser primo porque el 4 se puede dividir entre sí mismo. El 4 lo divide el 1 y el 4 lo divide también el 2. Entonces, al dividirlo otro número que no sea ni sí mismo el 1, ya no es primo, entonces es compuesto. El 4, el 6, el 8, el 9 es compuesto. Primos, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera, ¿no? Fíjense cómo a pesar de que el 9 es impar, también es compuesto, no es primo. ¿Por qué? Porque el 9 lo divide sí mismo, lo divide el 1 y lo divide el 3. Entonces, como lo divide el 3, ya no es primo, es compuesto. Y ya para finalizar, pues tenemos los números pares e impares, ¿no? Por si alguien tenía dudas, los pares son los múltiplos del 2, empezando por el 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquellos que son impares son los que no se pueden dividir de forma exacta al 2, que salen decimales. Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9 son impares, ¿no? Entonces, estas serían las clasificaciones, muchachos, para que haya quedado claro, que les haya ayudado esta presentación. Entonces, para nada más redondear el conocimiento, tenemos que todos los números se pueden clasificar en reales o imaginarios. Todos los reales pueden ser racionales o irracionales. Ninguno de los dos al mismo tiempo, es solamente uno. Irracionales. Los racionales se pueden dividir en enteros o fraccionados. Los enteros a su vez en naturales, el 0 y los negativos. Y los fraccionados, pues ya los vimos, ¿no? Propio, impropio, mixto. Y los naturales tienen sus propias clasificaciones que vimos, ¿no? Primo, compuesto, dígito, par, impar, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Justo en este video, ¿no? Aquí, pues ustedes si quieren hacer este cuadro sinóptico más bonito, más bien, pues aquí abajo poner las definiciones y ejemplos. Eso sería muy genial, ponerle ejemplos para que les quede el aprendizaje. Y pues todos los números pueden caer en esas categorías, por decir, el número 5. El número 5 es real, es racional, porque es entero, es positivo, por lo tanto es natural, es primo y también es impar. En cambio el pi es real e irracional. Hasta ahí. Los irracionales, los fraccionados no pueden ser así de categorizados por primos o compuestos. Esos antes son para los números naturales. Bueno, espero que eso les haya servido. Ya se alargó un poquito este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Gracias por su atención.